Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu amor y por tu bendición, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra. Ponemos este tiempo delante de ti. Pido que nos des fuerzas. Te pido, Señor, que seas tú, Abba, poniendo en nuestro corazón, guarda en nuestro corazón lo que tengamos que aprender para tu gloria y tu honra. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu Torah. Entonces empezamos nuestro tema de Pirkei Avot, la ética de nuestros padres, una perspectiva mesiánica. En la clase pasada vimos el Avot 2.1, ¿sí? En donde evaluaba la pérdida de un mandamiento y la recompensa de un mandamiento y todo lo que tiene que ver con eso. Después vimos también el capítulo, el capítulo 2, la Mishnah 1, prácticamente nos basamos en eso. Hoy vamos a ver el capítulo 3 y vamos a estudiar dos o tres Mishnah del capítulo 3 junto con las preguntas que tal vez ustedes tengan al respecto de este capítulo. Entonces, empecemos con el tema, empecemos con la primera, Mishnah 1 del capítulo 3. Dice, Acabía ben Mahalel dijo, reflexiona sobre tres cosas y no caerás en el poder del pecado. Sabe dónde vives, a dónde vas y ante quién estás destinado a dar cuenta y razón. ¿De dónde vienes? De una gota putrefacta. ¿A dónde vas? A un lugar de polvo, de gusanos y de podredumbre. ¿Ante quién estás destinado a dar cuenta y razón? Ante el Rey de los Reyes de Reyes, el Santo, bendito sea. Entonces este rabino Acabía, hijo de Mahalel, redujo la vida a tres elementos concisos que incluían el primero, el nacimiento, el segundo, la muerte y el tercero, la otra vida o la amaba del mundo por venir. Y en términos muy gráficos, sus estudiantes recordarían, según él, que los cuerpos físicos provienen de un diminuto espermatozoide y que eventualmente regresarán a los elementos básicos que lo originaron. Y para resumir esta humillante realidad, Acabia, dice que habrá un día de redención de cuentas por lo que ha sucedido en las vidas humanas entre la concepción y la muerte, o sea, en toda la vida del hombre. Y expone estas tres cosas para que las personas eviten las garras del pecado. Entonces, algunos comentaristas judíos han pensado que este rabino, Rabí Acabía, derivó sus opiniones estas opiniones de un estudio detallado de Eclesiastés capítulo 12, donde dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. Sin embargo, si consideramos lo que se dice al final de Eclesiastés, podemos encontrar una enseñanza aún más profunda que declara de todo acto y que todo acto, incluidos los pensamientos humanos, sean buenos o malos, están sujetos al juicio del Santo de Israel. Entonces miremos el capítulo 12, los versos finales, dice el 13 y el 14, dice, el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre, pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Es interesante que aquí Kohelet, como se dice que se estés en hebreo, dejó muy en claro que temer a Dios y guardar sus mandamientos son de suma importancia. A ver, Salomón, hombre que pidió sabiduría, conoció todo y después de haberlo conocido todo, escribe estos libros de poesía y el final de ellos Eclesiastés, en donde él dice que todo es vanidad y que lo único que le queda al hombre es la obediencia a los mandamientos del Eterno. La obediencia a él debe venir en el momento oportuno al reconocer que habrá un día de rendición de cuentas.
A veces nosotros no tenemos en cuenta en nuestras vidas a diario que va a haber un juicio. ¿M? No tenemos en cuenta que el Eterno va a juzgar a todo hombre, a todo mortal. ¿M? El Eterno va a juzgar toda obra, todo pensamiento nuestro. Y no vemos el juicio tal vez porque lo vemos muy lejos. Dice, no, pues uno dice, no, ya habrá tiempo para arrepentirnos. Pero lo que no tenemos en cuenta es que, aunque tal vez el juicio está lejos o esté cerca, no lo sabemos, la verdad es que el momento del juicio, en el momento en que el juicio llegue, vamos a desear retroceder el tiempo. El momento en que el juicio llegue, vamos a desear estar de nuevo en ese momento en el cual cometimos ese pecado por el cual fuimos juzgados. Entonces, a veces vemos el día del juicio muy, muy lejano y por eso no le tenemos en cuenta. Le aseguro que si nos dijeran, pórtese bien porque en un mes va a ser juzgado, ¿cómo viviríamos nosotros ese mes? Viviríamos con una expectación de juicio. Es por eso que nosotros tenemos que tomar el control de nuestros actos y pensamientos, especialmente de nuestros pensamientos, porque es allí donde nace todo. Y después de que pensamos, pues pecamos con la boca. Lo que más peca al hombre es con la boca. Por eso Yeshua, y viene el consejo de Yeshua y también de Pablo. Yeshua dijo, pero les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Miren lo que dice Pablo. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca al Mashiach, a Cristo. Entonces, tener en cuenta que vamos a ser juzgados y teniendo en cuenta eso, pensar dos veces antes de pecar. Pensar dos veces que vamos a pensar, o sea, pensar dos veces que vamos a decir perdón, y todo pensamiento que llegue a la cabeza, controlarlo, llevándolo cautivo a la obediencia en Mashiach. ¿Qué es eso? La obediencia en la fe que tenemos, llevándolo todo pensamiento cautivo. Es como vivir la vida como si lo único que importara fuera el juicio final, porque al final todo lo que consigas aquí se va a acabar algún día. O sea, este mundo, como va, no tiene solución. Sí, Santiago, ¿qué dice Santiago 3 5 al 10? A ver. Ah, sí, habla de la lengua, sí, de controlar la lengua, sí. Sí, Santiago tiene el tratado de la Shomara, de la Brit Hadasha del Nuevo Testamento, de cómo tratar la lengua. Sí, es controlar todo, o sea, saber que todo viene del Eterno, sí, que todo proviene de Él. Entonces, tener claro, según esta Mishnah, es de dónde vienes, hacia dónde vas y que vas a ser juzgado. ¿Sí? ¿De dónde vienes? Pues que vienes sin nada y sin nada te irás. ¿Mm? Y que vamos a ser juzgados es una gran primicia. No solamente es una gran primicia para vivir uno asustado, sino es una gran premisa que le da razón a la vida del ser humano. Sin un juicio no hay propósito. O sea, ¿qué propósito tiene todo si no hay justicia? ¿Y qué propósito tiene la justicia si no hay un juicio? Entonces, todo lo que ves en este mundo se va a acabar. Ahorita estamos nosotros viviendo en una época muy especial. Estamos viviendo en la época de muchos cambios.
y estamos viviendo en una época en la que vivimos al borde. ¿M? Con todos los cambios, estamos a punto de experimentar otro gran cambio. O sea, primero fue los cambios de la internet, después vienen los cambios del teléfono inteligente a nivel de comunicación, quiero decir. Y ahora con todo esto de la inteligencia artificial y todos estos cambios, estamos a punto de experimentar un cambio tremendo. Un hombre decía, es como, eso es algo bueno, pero es algo malo. ¿M? Con todos estos cambios, es como si fuéramos en un carro y a toda velocidad, ¿m? Y fuéramos, sabemos que al final del camino en que vamos en el carro hay un precipicio, pero el paisaje que estamos viendo es muy hermoso y cada vez se pone más bonito, así que no paramos de acelerar porque queremos ver qué más hay, sabiendo que al final hay un precipicio. Eso es como escribía un científico el otro día en la inteligencia artificial. Eso lo va a cambiar todo. Y eso obviamente va a cambiar la manera como vemos la vida, la manera como vemos las cosas. Y en la mitad de todos estos cambios que está surgiendo la humanidad, eso va a traer obviamente cambios filosóficos, cambios religiosos en la humanidad, ¿sí? Todo cambio importante en nuestra historia ha afectado las otras áreas. En la época después del Renacimiento, después de la protesta, después que vino la época de la industrialización, la revolución industrial, todo eso trajo cambios filosóficos y morales también. Y si trae cambios morales, pues va a afectar la manera como nosotros vemos la fe. Y es muy bonito esta Mishnah que nos trae esto. Dentro de todo esto, ten en cuenta de dónde vienes, hacia dónde vas, y que no importa lo que pase, vas a ser juzgado. Vas a ser juzgado. Y eso es una muy buena noticia. ¿M? Yeshua dijo en Mateo 6, dijo, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Entonces viene la pregunta obligada cada vez que leemos este texto. ¿Dónde está tu corazón? ¿Está mal acumular tesoros? No. ¿Está mal a acumular cosas buenas? No. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Y para qué acumulas las cosas? ¿Sirven para algo? Me decía la gente, no, que es que esos pastores que se compran jets, a mí no me importa que un pastor se compre un jet, ¿para qué lo está utilizando? Es la pregunta. ¿Cómo lo está utilizando? ¿Para qué? ¿Sirve ese jet al servicio, al reino de los cielos, al reino del eterno? Con un jet, ¿man? ¿Cuánta comida puede uno llevar en tiempo récord a lugares donde no hay comida? O sea, con, con todos esos jets y que todas las iglesias pagaran la gasolina y llevaran la comida, semanalmente podíamos llevar comida, 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 comida en todas las iglesias, todas las congregaciones que hay. No habría hambre en el mundo. ¿M? Entonces no es la riqueza, es para qué lo estás usando. Entonces, si no estás usando eso para la gloria y el reino del eterno, entonces eso no está, tu corazón no está allí. Entonces, ten en cuenta de dónde vienes, ten en cuenta para dónde vas, ¿m? Que no importa quién seas, cuánto tienes, vienes de un espermatozoide. ¿Y a dónde vas? A la tierra. Te convertirás en polvo de la tierra. Y después de eso vas a ser juzgado. Vivir nuestra vida con ese temor y ese temblor. Bueno, vamos a la otra Mishnah. Una segunda, el Avot 3, 7a dice, Rabí Eleazar Berbartota dijo, dale a él, sea Dios, de lo que es suyo, porque tú y lo que es tuyo es suyo. Y así se dice con respecto a David, porque todo viene de ti y de tu propia mano te hemos dado. La cita que está citando ahí Rabí Elazar es esta, segunda de Crónicas, primera de Crónicas 29, perdón, dice, de ti proceden la riqueza y el honor,
Tú lo gobiernas todo. Y en tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. Y a tu glorioso nombre tributamos alabanza. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado de ti lo hemos recibido. Ese es un texto que para mí es muy especial. Este texto, David está reuniendo lo que se necesita para construir el templo y la gente trajo de más, como siempre. Lo mismo que pasó en la época de Moshe cuando estaban construyendo el tabernáculo, cuando David va a construir el primer templo, fue lo mismo, la gente trajo de más. Sí, porque el Eterno había prosperado a su pueblo y trajo de más. Y David hace esta oración tremenda. ¿M? Y esta cita me motivó hace muchos años cuando estaba buscando una oración para dar gracias en el tiempo de las ofrendas cuando, en Colombia, cuando en la comunidad Jovel. Y oré y busqué oraciones de acción de gracias en la Biblia y encontré esta. Y esto me tocó muchísimo porque es reconocer que todo viene de Él, ¿sí? Y que el reconocer que todo viene de Él es un seguro para las finanzas. Hay una Mishnah en Pirkei Avot capítulo 3, si ustedes lo leyeron, que dice que el diezmo es un seguro para para las finanzas, ¿sí? Para no ponerte arrogante con tus finanzas. Entonces, esta cita expresa eso, que todo viene de Él. Y vivir con ese corazón agradecido, porque dice, es por eso, ¿sí? Por eso, Dios nuestro, te damos gracias, ¿sí? De ti procede la riqueza y el honor, tú lo gobiernas todo, en tus manos están la fuerza y el poder, y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, ¿por qué? Por lo que acabamos de decir, porque de él viene todo. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias. ¿Mm? Y esta cita también es la que utilizamos en Rosh Hashanah, aquí en Mikdash, para dar gracias. Cada vez que celebramos Rosh Hashanah y damos gracias al Eterno por lo que Él nos ha dado. ¿Mm? En Filipenses capítulo 4 dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Yeshua HaMashiach, en Cristo Jesús. De Él viene todo. Y mire lo que dice Santiago. Santiago también expresa eso, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, donde está el Padre que creó las luces celestiales y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Aquí Santiago subraya que todo lo bueno que recibimos proviene de Él, del Eterno, y está en resonancia con Primera de Crónicas, y afirma que todo lo que damos y recibimos viene del Eterno. Primera de Corintios 4:7 dice, porque quien te hace, porque quién, ¿por qué? Porque, perdón, ¿quién te hace superior a los demás que tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Entonces no presumamos de lo que tenemos. No, está en mi casa, es de él. Mi carro es de él. ¿Mm? No somos, yo siempre digo, no somos dueños de nada. No, pero es que yo ya pagué mi casa. Sí, deja de pagar impuestos a ver qué pasa, te la quitan, nada es tuyo. El carro es mío. Sí, deja de pagar impuestos a ver qué pasa. No te lo dejan rodar, no es tuyo. O sea, nada es tuyo. Todo lo que viene es del Eterno. Estos versículos de la Brija de Asha reflejan temas similares de humildad, gratitud y reconocimiento de que todas las bendiciones, la fortaleza y las riquezas provienen de Elohim. Y está en línea con lo expresado en Primera de Crónicas. Y está en línea también con lo expresado en este Avot del capítulo 3 verso 7. Dale a él de lo que es tuyo. Dale a él de lo que es tuyo. Dice, dale a él de lo que es suyo, perdón, porque tú y lo que es tuyo es suyo. O sea, ni tú te perteneces a ti mismo. Tu vida no es tuya, es de él. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Entonces, esta es la actitud
de reconocer siempre que Él es el dueño de todo. Vamos con el último abot. El último de esta noche es capítulo 3 verso 9. Dice, Rabí Hanina Mendoza dijo, cualquiera cuyo temor al pecado precede a su sabiduría es duradera. Pero cualquiera cuya sabiduría precede a su temor al pecado, su sabiduría no es duradera. Y también solía decir, cualquiera cuyas obras exceden su sabiduría es duradera. Pero cualquiera cuya sabiduría excede sus obras, su sabiduría no es duradera. ¿Mm? Y hablemos otra vez de Salomón. O sea, primero miremos en realidad qué quiere decir esta mina. Pues dice que si para uno es más importante el conocimiento que el temor a pecar, ese conocimiento no dura. ¿Mm? Pero si el temor a pecar está primero que el conocimiento, ese conocimiento durará. Lo mismo con las obras. Si para ti el conocimiento es más importante que tus obras, tu conocimiento no dura. Pero si tus obras son más importantes que tu conocimiento, pues tu conocimiento es fijo, es sólido, dura. ¿Mm? Salomón era el hombre más sabio de su época. ¿Por qué? Porque él le pidió sabiduría al Eterno. Ustedes conocen la historia. Y se convirtió en rey. Y había un mandamiento en Deuteronomio para los reyes. Dice, cuando el rey tome posesión de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Eterno, su Elohim, y cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. Entonces Salomón tenía que leer la Torá todos los días. Y es muy seguro que al leerla se encontrara con este otro pasaje, el mismo Deuteronomio 17, un pasaje antes, dice, el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, tampoco acumulará enormes cantidades de plata y oro. ¿Cómo así? O sea, Salomón era rey. El mandamiento dice que el rey debía leer todos los días los mandamientos y se cree que esta Torá que él tenía era el libro de Deuteronomio de Devarim, que es la repetición y el resumen de toda la Torá. Se cree que él leía Deuteronomio todos los días. Se tuvo que haber encontrado con este verso de este capítulo. Pero al final, claramente vemos que él hizo caso omiso de este mandamiento y tal vez pensó que no, este mandamiento dice que pues no se deben acumular mujeres porque si no el corazón se va a extraviar, pero como yo soy tan sabio, yo lo puedo controlar. Y no, no pasó así. Él creía que entendía el espíritu de la Torá y por lo tanto podía ignorar la letra literal de la misma. Por lo tanto, quitó una letra de la Torá, como dice la Mishnah. ¿Mm? ¿Cómo así? Mire lo que dice la Mishnah al respecto. Miremos, bueno, miremos aquí esto. La palabra de este mandamiento aquí, Deuteronomio 17:17, el rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. Aquí esta parte. Dice, veló y haré y arbea lo nashim velo y azur levabó. Entonces, y no no tomará muchas mujeres para sí, para que su corazón no se aparte. ¿Mm? No se extravíe, no se pierda. Mire lo que dice la Mishnah al respecto de esto. Dice que Shlomo, Salomón, lo que hizo fue cambiar una letra de la Torá para justificar su pretexto. Pues, obviamente no sabemos eso, pero explica cómo esto. Mire lo que dice la Mishnah. Dice,
en Éxodo Rabá. En ese momento, la liot de la palabra Yarbé, ¿sí? La palabra que leímos ahí, ¿sí? Yarbé, esta, Yarbé, ¿sí? Yarbeah, lo, Yarbé, o sea, esta letra, Yod, lo que hizo fue quitar la palabra porque si tú quitas la palabra Yarbé de esta, ¿sí? Significa rab, quedaría rabá, que es muchas. Entonces, mire lo que dice. En ese momento, la Yod de la palabra Yarbé subió a lo alto y se postró ante Elohim y dijo: Señor del universo, ¿no has dicho que ninguna letra será abolida jamás de la Torá? He aquí Salomón se ha levantado y ha abolido una. ¿Quién sabe? Hoy ha abolido una letra, mañana abolirá otra, hasta que toda la Torá quede anulada. Y Dios le respondió: Salomón, y mil como él pasarán, pero ni la tilde más pequeña será borrada de ti. Éxodo Rabá. Esto es un midrash, ¿sí? Esto no es, si el judaísmo no dice que esto sucedió y que es así. Es un midrash. ¿Qué es un midrash? Pues el midrash utiliza figuras, historias o relatos para explicar algo, ¿sí? Yeshua utilizó muchos midrashot y las parábolas y todo. Son midrash que él utilizaba. Es una forma muy judía de explicar algo a través de una historia, porque la gente conecta más con las historias que con los dictámenes teológicos. Entonces, por eso en el Talmud se explica la ley a través de historias. ¿M? Entonces, aquí dice que la letra Yod se puso brava por lo que hizo Salomón, queriendo explicar que la actitud que tenía Salomón, que aunque había leído este mandamiento, lo tomó como si en realidad hubiera quitado la Yod de esta palabra, ¿m? Que significa que no tendrás muchas mujeres, no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. Y al quitarle la iod, cambia todo el sentido de la frase, porque viene a significar, a dar a entender que aunque tengas muchas mujeres, no se extraviará tu corazón. ¿Mm? Entonces, acumular o no tener sin la iod es rabá, es tener mucho. Tendrás, dice, velo rabá, lo nasin, velo yasov levabo. O sea, aunque tengas muchas mujeres, tu corazón no se extraviará. Si le quitas una sola letra, una sola yo, cambia todo. Entonces, dice que eso fue lo que hizo Salomón, dando a entender, quitar, cambiar de la Biblia para justificar nuestro pretexto, porque él creía que era más sabio que la Torá. ¿M? Y su sabiduría después se convirtió en necedad. Entonces, si tu sabiduría, como dice el Midrash de Abot, está por encima del temor a pecar, tu sabiduría no va a durar. Te vas a convertir en un tonto. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Terminó adorando, que terminó cometiendo idolatría. ¿Qué lo llevó a la idolatría? Pues como pasa con Israel, la inmoralidad sexual de las mujeres, por tener muchas mujeres. ¿Mm? Entonces, prefirió su conocimiento, ¿sí? Su sabiduría se basó en eso, no, como soy tan sabio, no, no voy a caer. Y no en el temor, dijo, no, yo no, cualquiera puede caer, qué miedo, mejor me cuido. No. Y según este Midrash, pues trató de cambiar la Torá. ¿Cómo cambió la Torá? Pues claro que la cambió. Si él siendo rey de Israel y la Torá dice, no hagas, y él hace, el pueblo va a ver como que, ah, sí se puede, y lo va a hacer. De esta manera está cambiando la Torá. El rey Mesías dijo, no piensen que he venido a anular la ley y los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, o sea, una yod, ¿sí? Dentro del contexto hebreo, ni una tilde, o sea, refiriéndose a las decoraciones que están en las letras de un rollo de Torah. Si los rollos de Torah tienen las letras y están las vocales que están abajo,
y hay otras decoraciones que tienen las letras de la Torá, y después hay otros símbolos que se añadieron para cantar la Torá. Entonces la Torá tendría vocales, símbolos de cantilación y algunas decoraciones como coronitas. Se cree que aquí lo que Yeshua está hablando es de la Yod, que es la más pequeñita, y las coronitas que se ponían en aquella época, porque después fue que le pusieron vocales, los masoretas. Entonces dicen ni una letra, Yod, ni una tilde, sino una decoración de la ley, de la Torá, desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja. Mire lo que dice el Rey de Reyes. Esto es una Mishnah real. Cuando hablamos de una Mishnah real es que viene del rey, una interpretación directa de Yeshua. Cuando usted se encuentra una contradicción, por ejemplo, lo que dice Pablo, lo que diga Pedro, o pronto o algún otro apóstol, no sé, Santiago, y hay una Mishnah real, como estos mandamientos de Yeshua, interpretaciones, perdón, de Yeshua, se le llama Mishnah real, es decir, que viene directamente del rey, se cumple o se cumple, punto. Dice el verso 19, todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Por eso es que les digo, Shlomo, el rey Salomón, al practicar, él podía decir lo que decía la Torá, pero al practicar lo contrario, la estaba cambiando porque él es un ejemplo, estaba enseñando a los pequeñitos por medio de su práctica que lo que decía la Torá no importaba. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Cambiamos la Torá con nuestra práctica y enseñamos así a los pequeños y les somos piedra de tropiezo. Qué delicado es esto. El rey Mesías dijo que era mejor ponerse una piedra de moler al cuello y botarse al mar que ser piedra de tropiezo. El rey Salomón creía que su sabiduría era superior. Y Yeshua cambia todo esto. Si nosotros estudiamos, incluso aquellos de nosotros que estudiamos diligentemente en la Torah, debemos darnos cuenta que incluso la sabiduría que obtenemos de nuestro estudio de la Torah puede ser mal aplicada y utilizada para tratar de encontrar una escapatoria para justificar nuestro comportamiento. Si no nos protegemos contra esta línea de razonamiento, vamos a pecar. Muchos pueden creer que tienen un conocimiento superior a la Torá, y yo lo he visto, y es triste, en niveles de personas que conocen Torá y ya creen que están por encima del bien y del mal y cometen cosas que antes no hacían, y ellos tal vez no estén pecando, pero a los ojos de un pequeñito en la fe pareciera como que estuvieran pecando, y son piedra de tropiezo para estos pequeños. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Por eso Pablo decía, me abstengo de cosas para no ser piedra de tropiezo. Aunque todo me es permitido, pero no todo me conviene. Dice, aunque hay cosas que se me permite, porque tengo libertad en el Mesías, no las hago por causa del pequeño en la fe. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que nuestro temor del pecado esté por encima de nuestro deseo de sabiduría. ¿Ven? Termino con este. El Salmo 111, verso 10, dice, Reshit Jochma Yirat Adonai. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio.
Reshit, la cabeza, el principio, el principal de la sabiduría es el temor de Elohim. No es la mucha información, no es el mucho hebreo que sepas, no es los muchos títulos que tengas, no es la mucha teología que sepas, no. ¿Cuál es el principio? Yirat Adonai, el temor de Adonai. Que este sea también el principio y el comienzo de nuestra sabiduría. Amén, amén. Preguntas. Alejita, ¿tenías preguntas? Sí, señor. Cuéntamelo. Cuéntanos. Precisamente en la línea del 7, del capítulo 3 7, El la capítulo. última parte de esa, ¿Qué dice? Ok, dice, Rabí Jacob dijo, si uno está estudiando mientras camina por el camino, ¿esa? no, la que dice dale a él de lo que es suyo. Ah, ok, sí, dale a él de lo que es suyo, o sea, de lo que es de él. ¿Cómo así que lo que es suyo? Pues ahí explica, porque tú, a ver, la ponemos. Dale a él, ay, perdón, dice, ¿está? Dice, Rabí Eleazar Bartota dijo, dale a él de lo que es suyo. ¿Qué es lo que es suyo? Porque tú, o sea, tú, y lo que es tuyo, o sea, todo lo que tú tienes, es suyo. Entonces, no importa lo que tú des, aunque tú des tu vida misma para él, esa es suya también. Y pues da la explicación de dónde sacó eso. O sea, la mayoría de estas Mishnah es que ellos están explicando un texto de la Biblia. Entonces ellos, Sí, es sa- la segunda parte, qué pena. Es la segunda parte es decir, tú colocas el 7A, debe ser como el 7B, ok, ¿cierto? entonces espérate. Entonces de pronto es esto. A ver, ven ahí el Pirkei Avot. Entonces miremos. El capítulo 3, el 7, ¿cierto? Este de aquí abajo. Sí, sí. Este. Entonces, el 7b dice, Rabí Jacob dijo, si uno está estudiando mientras camina por el camino, ¿sí? Sí, sí, señor. Y interrumpe su estudio y dice, qué hermoso es este árbol, o qué hermoso es este campo recién arado. La escritura lo considera como si fuera culpable de muerte. ¿Eso es lo que dices? Sí, 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 no Bueno, entiendo muy entonces bien por qué. la Mishnah 8 creo que lo explica, me dice. Dice Rabí Dostai ben Rabí Yanai dijo en nombre de Rabí Meir. Dijo, quien olvida una palabra de su estudio, la escritura lo considera como si fuera culpable de muerte, como se dice, pero ten sumo cuidado y cuida de no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos, lo cual está en Deuteronomio, Deuteronomio 4:9 acá. ¿Mm? Entonces dice, uno podría haber inferido que este es el caso incluso cuando su estudio le resultó demasiado difícil, por lo tanto la escritura dice que no se desvanecen de tu mente mientras vivas, por lo tanto no es culpable de muerte a menos que las elimine debidamente de su corazón. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si una persona está estudiando Torah, ¿m? Acá en el 7, que si una persona está estudiando Torah y de pronto se distrae y dice, ay, qué hermoso está el árbol, o qué hermoso este campo, la escritura lo considera como si fuera culpable de muerte, según esta explicación. O sea, lo que él está tratando de explicar es Rabí Eliezer Bartota, lo que está tratando de explicar es que cuando estudies Torah, no te distraigas, aun si estás caminando en un campo. ¿Y de dónde saca eso? Pues cuando leyó lo que dice en Deuteronomio, pero ten sumo cuidado y cuida mucho de no olvidar las cosas que has visto con tus propios ojos. Entonces, prácticamente lo que está diciendo es que cuando estudies Torah, no, no te olvides, no te olvides. Sí, él creó eso como para hacer conexión aquí con la parte A, sí, de que dale de lo suyo porque todo es de él. Él creó todo,
pero cuando estés estudiando Torah es como si le estás dando alabanza a Él, le estás dando honor a Él. Entonces, preocúpate más por eso, porque todo es de Él. Entonces, obviamente el rabino está dando más énfasis a eso, a que no te distraigas cuando escuchas, cuando estudias Torah. ¿M? Entonces, sí, es una interpretación de ellos que pues es bonita. Sí, no quiere decir que pues la Torah te vaya a condenar a muerte, ¿no? Sino que lo que ellos interpretan de eso. Obviamente, el libro de Deuteronomio habla de muerte cuando ellos se olvidaban de la Torá, es decir, cuando Israel se olvidó de cumplir los mandamientos del Eterno. Esto fue lo que predicamos el sábado pasado, de hecho, en la congregación. Cuando Israel se olvidaba de transmitirle esto a sus hijos, no solamente lo que habían escuchado, sino lo que habían visto, de transmitirle esto a sus hijos, no solamente la parte escrita, sino la parte vivencial, es decir, que tus hijos puedan ver milagros en la casa de ustedes. ¿M? Y cómo se consigue tener milagros en la casa de uno, pues en Deuteronomio 4, verso 19, 10 versos más adelante de este Deuteronomio 9, 4, perdón. Dice que si tú, estando fuera de Israel, cuando Él te haya exiliado, allí le invocas al Eterno, Él te escuchará, ¿sí? Y estará contigo. De hecho, en hebreo no quiere decir estará contigo, sino se manifestará a ti. ¿Cómo? Pues con milagros, con su presencia, con cosas que no son obvias, con cosas que no son casualidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscarle, buscarle. Y buscarle, dice, si estando allí te vuelves de todo corazón, yo estaré contigo, dice Deuteronomio 4:9. Entonces, pues eso es lo que significa no distraerse, lo que quieren dar ellos a entender, no distraerse ni olvidar la Torah. ¿La pregunta? ¿No Yo, tienen Julito, o una algún pregunta con el Mishnah 9. 9, 11, perdón. 11? Dilo, ¿qué dice? Ahí habla de quien anula el pacto de nuestro padre Abraham. Ese pacto del que está hablando de la Brit Milá, como tal. Miremos, lo dice Rabí Eleazar de Modín, dijo, bueno, vamos a mirarlo, ¿no? Yo no sé, no quieres que tenga toda la respuesta. Dice Rabí Eleazar de Modín, Elazar de Modín dijo, quien profana cosas sagradas, quien desprecia las festividades, quien hace sonrojar a su prójimo en público, quien anula el pacto de nuestro padre Abraham, que descanse en paz, o sea, que descanse en paz, ¿quién? Pues Abraham. Y quien es desdeñoso con la Torá, aunque tenga a su favor conocimiento de Torá y buenas obras, no tiene parte en el mundo venidero. Dice, quien profana el Rabí Elazar de Modín dijo, quien profana cosas sagradas, quien desprecia las festividades, quien hace sonrojar a su prójimo en público, quien anula el pacto de nuestro padre Abraham, que descanse en paz, y quien es desdeñoso con la Torah, aunque tengas en favor conocimiento de la Torah y buenas obras, no tiene parte en el mundo venidero. Sí, está hablando de la circuncisión, porque el pacto de Abraham fue el de la circuncisión. Recuerden que ese mismo pacto fue renovado después con Moshe con la entrega de la Torá. Y la última parte fue renovada a nivel profético en el libro de Jeremías capítulo 31. Dice que pondré mi Torá en sus corazones. Entonces, sí, ahí está hablando del pacto de la circuncisión, es decir, el que no quiera circuncidar a sus hijos. ¿Sí? Que esto para el judaísmo es delicado porque ellos no han formado parte o no han aceptado el pacto renovado, la Brit Hadashah. ¿Sí? Que es lo que muchos traducen como el Nuevo Testamento, que es el pacto renovado en Yeshua. Es esa profecía de Jeremías 31, en donde el Señor iba a renovar el pacto e iba a escribir la Torá en los corazones del pueblo de Israel. Sí, está hablando de la circuncisión, Dani. Listo. Hay otra que es la última Mishnah, es la 18, si no estoy mal. Habla sobre los cálculos de los días de la mujer que está en esta vanidad. Y dice que eso es el cuerpo del alajá. Sí,
No lo entendí tampoco, Dani. Tengo que estudiarlo más. Sí lo leí. Dice, Rabí Eliezer Gisma dijo, las leyes de las ofrendas mixtas de aves y la clave para los cálculos de los días de menstruación. Bueno, si esta es la ofrenda que se hacía la ofrenda mixtas de aves es una ofrenda que se hacía para purificación. Estas son el cuerpo del alajá. Y el cálculo de los equinoccios y la gematría son los postres de la sabiduría. Bueno, el cálculo de los equinoccios es básicamente, pues calcular la luna nuevas. ¿M? Básicamente la luna que se calcula para Aviv, porque ese es el equinoccio, y la fiesta de Rosh Hashanah, que nosotros conocemos como Yom Teruah, pero no sé por qué dice que es el cuerpo de la halajá, los cálculos de los días de la menstruación. No lo entiendo, tendría que estudiarlo más. Este no lo entendí. Si alguien lo entiende, me lo envía. Pero es interesante, ¿no? O sea, ¿por qué le da, por qué le da tanta... Para mí el cuerpo de la halajá, para mí el cuerpo de la halajá, o sea, donde más leyes hay en la halajá es el Shabbat, las leyes de Shabbat, o sea, la melajá Shabbat. Pero ¿por qué Rabí Eliezer dice que las ofrendas y la clave de los cálculos y la clave para los cálculos de los días de menstruación, o sea, lo que se presentaba para la mujer ser purificada en la menstruación es el cuerpo de la halajá? No entiendo. ¿No? De pronto es por la procreación, no sé. No lo entiendo, no lo entendí. Y es que como pues nos da las leyes mixtas, tratando de hablar de Levítico. Entonces, esto es cuando se torna un poquitico difícil la interpretación de ellos porque no dan un texto. ¿Se acuerdan que les dije en la primera clase que a veces te daban textos, a veces lo dan intrínsecamente? Entonces, él aquí está hablando de Levítico capítulos del 1 al 6 donde habla de las ofrendas. Y pues yo entiendo que estas puede ser una ofrenda shlomí de paz o una ofrenda para purificación de aves. ¿Mm? No sé, era una ofrenda mixta de ofrendas de aves, también era una ofrenda de los pobres, ¿m? Que también puede ser la ofrenda que presentaron cuando nació Yeshua, al octavo día. Entonces, no sé, Pues mira, de esta pronto, de versión. pronto es el cuerpo de la alajá. Dime, ¿tienes algún comentario ahí? Tengo la versión esta del Pirkei Avot para niños. ¿Qué dice? Dice, Rabbi Eliezer, el hijo de Gisma, dice, los cálculos matemáticos para determinar qué hacer cuando las ofrendas de aves se mezclan y no pueden identificarse, y los cálculos matemáticos para determinar cuándo una nida comenzará a volverse impura, son en realidad alajot de la Torá. No obstante, los cálculos matemáticos de astronomía y geometría solo añaden sabor a la sabiduría de una persona y deberían ser tratados como secundarios al conocimiento de la Torá. Perfecto, está bien. Bueno, nidá, para los que no saben, nidá es menstruación, ¿ok? Nidá es menstruación. Y, y sí, son los cálculos pues, los cálculos que hacen las mujeres hoy en día. De hecho, hoy hay aplicaciones y todo eso donde les muestran a las mujeres todo eso. Y, y son los cálculos matemáticos que ellas hacen, de acuerdo a su cuerpo. Eso a mí me parece increíble. Y qué tiene que ver la, sí, aquí lo hace, mire, los cálculos de los equinoccios y todo eso. ¿Qué tiene que ver la nidada? O sea, perdón, lo que tiene que ver la conexión que hay entre la nidada o la menstruación de la mujer con la luna. Eso siempre me ha llamado la atención, porque son ciclos que pareciera que van de acuerdo a los ciclos lunares. Entonces, eso siempre, pues, me ha llamado la atención, pero siempre le he dado gracias al Eterno que no podemos hacer eso. Nosotros los hombres no aguantaríamos eso ni por nada. O sea, eso es la muestra que las mujeres son tremendas, hermano. Tremendos, tremendos seres. Gracias al Eterno por no hacernos mujer.
Sí, sí, en realidad muchos, esa es una oración del Shmoneh Esrei de la Midá. Perdón, es una oración de la, La de mañana. la, de la mañana, ¿m? Del Ajá. Shaharit. Y muchos consideraban esa oración como machista, ¿no? No, realmente no es machista, realmente es que no podríamos con tal tarea. O sea, uno desde el punto de Ah, vista de hombre ve eso como, uff, no, tenaz, o sea, eso es tener sangre cada mes. O sea, si uno ve un dedo cortado y se desmaya, o sea, estaba escuchando a una mujer judía y que el esposo le decía que él se sentía ofendido en las mañanas cuando leía esa oración, de que gracias al Eterno por no haberlo hecho mujer, que él no la quería decir, que porque se sentía machista. Y la mm, esposa le decía, no, siéntete honrado cuando lo haces esa oración, porque lo que estás diciendo es, gracias a Dios, porque yo no podría ser como ella, yo no tendría el valor de aguantar lo que ellas aguantan, le decía a la esposa. Hazla sí, con ese claro. honor de que Dios no te hizo mujer porque no, como quien dice, no eres demasiado fuerte para soportar lo que ellas hacen. Sí, claro, claro, es como el que dice, el que dijera gracias al Señor que no me mandó a la guerra, que soy un cobarde, no aguantaría estar en una guerra. Le tengo Mm, miedo a las armas, es lo mismo. O sea, gracias al Señor que no me hizo mujer porque, o sea, las mujeres no, de pronto no lo ven de esta manera como nosotros, pero para nosotros de hombre, tener un hijo es que eso es terrible, o sea, es tremendo, o sea, eso es un ser humano sale de otro ser humano, o sea, eso para mí es algo tremendo. Y no, sin hablar de cada mes tener esa pérdida, ¿no? Que la sangre es eso. Y es algo muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que nosotros ni física ni emocionalmente como hombres estamos preparados para eso. Nos desmayaríamos cada mes y pues, nos deprimiríamos, nos volveríamos nada cada mes. ¿M? Entonces, sí, en realidad el judaísmo, esa parte de la oración que hace el judaísmo no es machista, sino es todo lo contrario. O sea, uy, gracias, padre, porque eso debe ser muy, muy duro. Las mujeres tener un hijo, pues sí, lo ven de pronto del lado no, eso es de la emoción y eso, sí. Me refiero al acto de parir un hijo, ¿m? De dar a luz. No podríamos nosotros. O sea, yo eso lo veo como algo increíble. O sea, ¿cómo puede tener otro ser humano adentro de ella? Y yo hoy veo a mis hijos grandes y yo digo, "Ps, ellos salieron de esta mujer". Yo no entiendo. Dos seres humanos salieron de esta otro ser humano. Y yo siempre que analizo, yo me quedo callado, pero doy gloria a Dios dentro de mí. Uf, padre, eso es tremendo, Señor. Uno a veces no hace esos comentarios porque puede parecer demasiado obvio y tonto, ¿no? Pero para mí es algo increíble. ¿M? Y sí, esta Mishnah es interesantísima, que habla de esos cálculos. Y mire que esto fue recopilado en el año 200 al 400. ¿M? Y fueron dichos que decían desde antes. Decían que estos cálculos son de la Torá y que los otros, pues sí, son gematría, como dices. Me gustó mucho esa interpretación, ese midrash para niños. Me encantan los midrash para niños, me encantan las explicaciones para niños, me encantan. Uno entiende ahí Mira, clarito todo. acá hay unas noticas adicionales con respecto a la Mishnah. Si quieres te las leo. Sí, ¿quién levantó la mano? Yo. Ah, ok, dile. Dice, Rabbi Eliezer Ben Gisma era un genio de las matemáticas. La Gemara dice que tenía una fórmula que podía calcular el número de gotas del océano. Pero incluso él, que sabía tanto de estos temas, comparaba las matemáticas y la ciencia con saborizantes. Solo pueden añadir sabor, pero no reemplazan el cuerpo principal de la Torah. Ah, La qué Mishnah bueno. anterior era que lo que más cuenta es la acción. Siguiendo con ese concepto, esta Mishnah enfatiza el estudio de las partes de la Torah relevantes a la acción, es decir, la halajá que contiene la Torah. Qué bien, qué bueno. Tengo comentarios de la Mishnah, pero me faltan comentarios para niños. Solía tener uno, se llamaba El Pequeño Midrash, dice, tengo un libro, perdón, tengo uno, creo que es el de Levítico, sí,
que es el pequeño Midrash, dice que es interpretaciones de la Torah de las Parashá para niños. Pero mira, o sea, encontramos la respuesta en un libro para niños. Y eso es lo bonito de enriquecernos con, con todo esto. Para mí, estudiar estos, cada vez que estudio alajá, yo judaísmo, es como conocer la familia de Yeshua, como conocer, entrar a la casa de él y empezar a conocer a su pueblo, a cómo hablan, cómo son, cómo piensan, ¿sí? Y entonces, no sé, es como la mujer que se casa y empieza a conocer la familia del esposo y mira, ay, queda fascinada con la cultura de ellos y todo esto, ¿no? Y para mí, desde hace años, en el 2003, 2002, empecé yo a estudiar judaísmo. Y he sentido lo mismo siempre. Pero también he tenido mucho cuidado, ¿no? Porque hay cosas que no, o sea, que nada que ver. O sea, esto es un océano, ¿no? Hay judaísmo malo, regular y bueno. Sí, hay de todo, eso es un océano. El Pirkei Avot es rescatable y es muy bueno, es ética y son cosas sencillitas, sin nada de misticismo ni nada de esas cosas que pues, a mí personalmente no me gustan mucho. Me gusta, por eso me gusta el Avot, porque el Pirkei Avot es ética práctica. ¿No? Y me gusta cuando, por ejemplo, así, como aquí vemos en el capítulo 4 que muestran de dónde sacan, o sea, que ellos leen, estos rabinos leían un versículo de la Biblia y lo interpretaban y sacaban dichos de eso. O sea, los dichos de esta gente eran sacados de versículos bíblicos. Entonces, por eso dice, por eso, como fue dicho, no sé qué, o como se dice, ¿sí? Es como se dice, es que están citando algún texto de la Biblia, por ejemplo, aquí como se dice, mejor es y lo saca de Proverbios, aquí. ¿M? Entonces aquí como se dice, y lo saca de Salmos. Entonces, cuando explican textos de la Biblia, entonces como todos los abot, todas estas misnas son explicaciones de textos de la Biblia, versículos. Lo que pasa es que hay muchas veces los dan intrínsecos, los dan por intrínsecos y no los citan, ¿ok? Como la Mishnah 18 del capítulo 3 no lo cita, pero sabe que está hablando de las ofrendas, que eso está en Levítico. Está en Levíticos, bueno, creo que es capítulo 3 que habla de las ofrendas de Shalom, no me acuerdo. ¿Ok? Listo. ¿Alguien tiene algo más? ¿Algún otro comentario? ¿No? Yo sí. Listo. Yo no había entendido el 9, pero ya usted lo explicó bien. Bueno, ¿qué más? ¿Quién es? ¿Alejita? Sí, no, pues agradecer de pronto la aclaración, Julio, porque la verdad, uno ve en ese tipo de textos como la palabra muerte o serás culpable como juicio, entonces uno como que se asusta un poquito y uno dice, uy, pero venga, espere, ¿cómo así? Es decir, la Torah es como tan dura frente a ese tema y resulta que no, lo que pasa es que uno la está mal interpretando, entonces Sí, pues sí, es gracias verdad. por esa aclaración. Es cierto. Sí, aquí en el capítulo, el que tú lees el capítulo 3 cuando uno lee, cuando uno ve que está hablando, aquí en el capítulo 8 pero ten sumo cuidado, de no olvidar, y uno ve que está hablando ya de Deuteronomio, aquí, Deuteronomio, y uno lee el contexto de Deuteronomio, pues está hablando de, es como una cosa más resumida de las bendiciones y las maldiciones. Hey, no se olvide porque esto le puede pasar, ta. Y fue lo que le pasó a Israel. Se olvidaron y vino muerte, vino devastación y vino exilio. O sea, esto se cumplió. O sea, Dios es serio. Pero entonces sí tienes razón, hay que leer, siempre buscar el contexto, no juzgar, uy, no, qué duro, están hablando de muertes y todo, es que buscar el contexto. Es como el que dice, es que yo no creo en la Biblia porque eso ahí habla de guerras y matan. Mire el contexto histórico. O primero mire el contexto del mismo libro, o sea, qué está hablando la Biblia, por qué, qué pasó. Y después, si usted lo quiere juzgar con su propia moralidad, o sea, allá usted, pero estoy seguro que así usted lo juzgara con su propia moralidad, usted comprendería. Si llega un pueblo y le arrasa a todo su pueblo, usted sentiría furioso y quisiera también arrasarlos a ellos, ¿sí? Aunque eso no es lo que enseña la Biblia. ¿M? Pero si miran el contexto, pues el contexto en que todos los pueblos de aquella época iban a la guerra, y incluso había una temporada para ir a la guerra, y era normal, era una práctica normal, una dinámica normal de guerra de aquellos pueblos, era el contexto histórico.
Entonces, cuando uno mira el contexto, entiende más las cosas. Contexto, esa es la palabra más importante de todo, no solamente de interpretación bíblica, sino de cualquier texto, de cualquier situación. Contexto. Ok, listo. Entonces, la próxima clase, por favor, lean el capítulo 4. De esa manera habremos leído todo este documento, ¿sí? Es interesante. En el futuro también podemos estudiar también, vamos a estudiar también documentos cristianos. También hay documentos cristianos bonitos. Sí, a mí me gustaría en el futuro estudiar ¿cómo es que se llama este man? El que escribió Narnia, Lewis, C.S. Lewis. ¿M? O estudiar a Aquinas, ¿ok? Pero estudiar judaísmo y estudiar esos textos es importante para entender el contexto de la Biblia. ¿M? Es entender cómo piensan ellos, por qué piensan así. Estoy seguro que cuando ustedes leyeron el capítulo 3 encontraron, se les vino a memoria muchas situaciones que Yeshua dijo. Ustedes van a encontrar muchos, ajá, lo que dicen en inglés, aha moments. Usted, ya sé, ajá, ya sé, porque es que ellos piensan así, es que por eso fue que Yeshua les dijo esto, porque ellos entendían lo que les estaba diciendo. Y sí, esto fue recopilado después de Yeshua, pero fue recopilado. O sea, no sabemos cuántos de estos dichos se decían durante y antes de la época de Yeshua. O sea, el hecho de que haya sido recopilado después no quiere decir que hayan sido dichos después. De hecho, si se mantuvieron como dichos, es que llevaban años de decirse, ¿sí? De tradición. Y ellos, oigan, no, eso no se nos puede olvidar, escribámoslo. ¿M? Entonces, como son dichos, uno entiende ya cómo pensaban. Entonces ya después cuando leas a Yeshua vas a entender muchas cosas, se te va a abrir la mente hebrea y vas a entender muchas cosas. Por eso es importante. Bueno, entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, tener acceso a estos documentos antiguos y poder entender cómo pensaban. Gracias, Padre, por la arqueología, por la historia, por guardar estos documentos, por permitirnos tener acceso a ellos. Gracias, Abba, por el milagro de la arqueología. Gracias por permitirnos leerlos, por todo el compendio de sabiduría judío que hay. Gracias por este pueblo especial, Padre, los bendecimos. Gracias por tu pueblo, Señor, que ha sido de tanta bendición para el mundo. Y gracias que aunque somos judíos, nos has permitido tener acceso a esto y alimentarnos de esta riqueza, como dice Pablo, la rica savia. Gracias, Padre, por injertarnos en el olivo natural, Padre, aunque éramos silvestres, salvajes, Señor. Tú nos has convertido en olivo natural, Padre, y disfrutamos de la rica savia de tu pueblo. Gracias, Padre, y gracias por este tiempo de estudio juntos. Te pido que bendigas a mis hermanos y a mis hermanas, que tengan una noche de descanso y de bendición y un día de bendición mañana en el nombre de Yeshua. Amén y amén. El Eterno los bendiga y los guarde. Nos vemos si el Señor quiere la próxima semana. Shalom, shalom.